¿Qué es la ciberseguridad? Todos siempre pensamos, no, es tecnología, no, es un firewall, no, eso es algo que necesito en mi computador, no. Y luego me fui a trabajar unos años a Estados Unidos, en Chicago, en consultoría en Accenture, y me enamoré de lo que es ciberseguridad. Y le ayudé a montar en su empresa boutique de consultoría lo que es el área del portafolio de ciberseguridad. Hemos trabajado en más de 90 proyectos en 15 países, ha sido súper interesante. Pero yo le dije, vean, consultoría es muy bueno, me encanta. Pero entonces podemos hacer algo más con tecnología, podemos impactar y ayudar a más gente. Entonces me fui a hacer el MBA en Stanford. Eso se llama Juice Hacking, para que sepan. Juice Hacking. Y es de los grandes en este momento, es un ataque horrible. Pues la FBI lo tiene por eso, es eso. Y lo que dices tú, mucha gente no tiene ni idea. Imagínense que hace días logró uno de los primeros ataques más grandes del mundo con lo que son deepfakes. Lograron hacer unos ataques a uno de los grandes conglomerados en Hong Kong a través de deepfakes. Llamaron a una persona de finanzas, le dijeron, necesitamos una transferencia alta, que vamos a hacer una compra. La persona dijo, no puedo, esto es una compra muy alta, no puedo transferir ese dinero. Y lo llamaron a la persona, los líderes, el C-level, todo el CEO, el CIO. Entonces la persona se metió al Zoom y estaba con todos. Y efectivamente no eran todos, sino que era un deepfakes. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Hola a todos, soy Sara Álvarez, bienvenidos a Rethink. Saben que en este podcast lo que buscamos es tener conversaciones súper interesantes alrededor del futuro de los negocios y específicamente de los negocios con el mundo de la tecnología. Hoy vamos a hablar con Juanita Duque. Juanis, además de ser una gran amiga mía, es una dura de las mujeres que yo realmente pues más admiro en el mundo. Es ingeniera de sistemas de Purdue en Estados Unidos, tiene un MBA de Stanford, que admiro demasiado porque además quería tener su puesto en Stanford. Me quitó el puesto de la colombiana, mentiras. Realmente pues lleva muchísimos años en el mundo de la tecnología y de los negocios, y aparte es una historia pues muy bonita porque su mamá ha sido como su modelo a seguir. También es una gran líder de negocios en Colombia y en el mundo alrededor de la tecnología, de la ciberseguridad, y eso le daba a Juanis, digamos, como esa oportunidad de meterse en este mundo. Entonces, hoy vamos a tener una conversación que todos deberíamos tener, porque la ciberseguridad realmente es algo que nos toca absolutamente todos nuestros días, sea cual sea nuestro rol, nuestra industria, lo que hacemos, incluso para nuestros chiquitos, los que son papás, tenemos que tener en cuenta todos los aspectos de ciberseguridad. Entonces es una conversación que nos va a tocar de una manera muy transversal a todos. Juanis, mil gracias por acompañarnos hoy, de verdad que me alegra muchísimo poder tener estas conversaciones además con personas tan cercanas como tú. Entonces pues empecemos, que nos cuentes un poquito como tu historia, cómo llegamos aquí. Ay, mis Aris, gracias por invitarme. Y no, a ti, pues, haberse invitado, esto es espectacular. Una mujer que también admiro muchísimo. Y bueno, les cuento un poquito de mí. Yo soy, pues, de Medellín, y yo desde chiquita, como ven, yo creo que yo nací con la tecnología. Mis dos papás son ingenieros de sistemas, y desde chiquita mi mamá llega a contarnos historias de tecnología. Ya les cuento quién es mi mamá para que aprendan un poquito de por qué me enamoré del tema. Entonces yo, pues, toda la vida viví en Medellín, pero me fui a estudiar afuera. Me fui a estudiar en Purdue. Soy ingeniera industrial. Imagínate, sí, no, yo me enamoré allá de lo que es codificar y todo. Me fui para allá, me gradué de summa cum laude allá, de highest distinction, y luego me fui a trabajar unos años a Estados Unidos, en Chicago, en consultoría en Accenture. Y me enamoré de lo que es ciberseguridad, porque empecé a ver proyectos, yo veía que se empezaba a tocar lo que es ciberseguridad en cosas que hacíamos, en proyectos gigantes que hacíamos de tecnología, que impactaban de las empresas grandes de bienes de consumo. Yo decía, esto no debería ser un pequeño pedazo. Y allá es una empresa gigante. Eso fue hace muchos años que yo empecé a trabajar. No quiero decir mi edad, pero... no, pues sí, hace muchos años. Vieja. Pero cuando estaba empezando ya a crecer ese tema, dije, bueno, esto es espectacular. Me empecé a enamorar de eso. Y fue cuando primera vez Olguita, mi madre, fue la que me dijo, ¿por qué no te venís a Colombia y montemos esto de ciberseguridad juntas?
Entonces, bueno, antes de seguir de mí, yo soy lo suficientemente afortunada ser hija de Olga Botero. Ella es una mujer que para mí, como ven, no solamente es mi mamá, sino mi modelo al seguir. Ella es de las primeras mujeres que estudió tecnología fuera de Colombia. Ella fue la vicepresidenta de Bancolombia, está en varias juntas directivas como experta en ciberseguridad. Alrededor del mundo. Alrededor del mundo, es decir, para mí yo la veo y la ven es más chiquita que yo, sí. Pero tiene toda la fuerza del mundo, toda la energía todavía y es la que me enseña todos los días. Entonces yo dije, claro, pues yo dije, obviamente me vengo a montar contigo. Y la ayudé a montar en su empresa boutique de consultoría lo que es el área del portafolio de ciberseguridad. Hemos trabajado en más de 90 proyectos en 15 países, ha sido súper interesante. Pero yo le dije, vean, consultoría es muy bueno, me encanta. Pero entonces podemos hacer algo más con tecnología, podemos impactar y ayudar a más gente. Entonces me fui a hacer el MBA en Stanford y ahí fue cuando llegué. Cuando digo regresé, es más que ya es algo global, pero dijimos, montemos algo que podamos impactar lo que es ciberseguridad utilizando tecnología. Y ahí nació Securi, que Securi es una startup global de habilidades y talentos de ciberseguridad. ¿Y qué es lo que estamos ayudando? A empresas a que puedan gestionar todo lo que es su talento 360 dentro de la plataforma y que puedan tener las habilidades necesarias para gestionar este riesgo. Empecemos, Juanis, con algo que muy pocas veces nos tomamos como el tiempo de definir conceptos que parecen obvios. Cuando hablamos de la palabra ciberseguridad, pues digamos que todos medio entendemos, ciber, internet, redes, seguridad, pues sí, seguridad, pero rara vez nos detenemos como a decir, bueno, realmente, ¿qué es la definición de seguridad? ¿Qué es esto? ¿Esto cómo se come? ¿Qué quiere decir realmente? ¿Cómo, pues tú que llevas los miles de años que dices que no vas a decir tu edad trabajando en ciberseguridad? ¿Qué es la ciberseguridad? ¿Cómo debemos pensar en la ciberseguridad? ¿Qué es la ciberseguridad? Todos siempre pensamos, no, es tecnología, no, es un firewall, no, eso es algo que necesita en mi computador. No, aquí se los digo como básico. ¿Qué es la ciberseguridad? Es yo poder proteger mis activos digitales. ¿Y qué es un activo digital? Son esos activos que cada empresa tiene digitalmente o como persona. ¿Ustedes qué están teniendo aquí todos? Lo más probable es que estén escuchando. ¿Dónde nos están escuchando? En su dispositivo móvil. ¿Qué tiene eso? Eso es un activo digital que tiene tu información digital. ¿Y qué es? Aquí te puedo contar un poquito qué es el riesgo. Cuando uno habla de ciberriesgo, es ese riesgo que tienen los activos digitales. ¿Y qué es un riesgo? Un riesgo es una amenaza. Entonces tú entender cuáles son las amenazas que yo tengo en mi entorno digital y cuáles son las vulnerabilidades. ¿Qué es una vulnerabilidad? Una debilidad. Por ejemplo, todos sabemos que si tengo la puerta de mi casa sin chapa, eso es una debilidad que se me entra más fácil. Lo mismo hablamos con lo que es ciberseguridad. Una debilidad es que yo no tenga esas protecciones o que tenga ciertas maneras de entrarme fácil a sistemas, personas, procesos, que se vuelve un riesgo para lo que es ciberseguridad. Entonces acuérdense, para que todos aprendan, porque lo voy a mencionar mucho, ciberseguridad, ciberriesgo, ¿qué es? Amenaza por vulnerabilidad. Amenaza por vulnerabilidad. Perfecto. Una pregunta para devolverme un poquito. Cuando hablamos de activos digitales, ¿estamos hablando como únicamente del dispositivo o estamos hablando también como, o sea, del hardware o estamos hablando también como de software? O sea, que no es software pues per se, pero por ejemplo, mi cuenta de Instagram, mi cuenta de LinkedIn, ¿son activos digitales o el activo digital es como el canal por donde pueden entrar a esa información? Esa pregunta me encanta porque eso sí es un activo digital. Es decir, todo lo que acabas de mencionar son activos digitales. Yeah. Yo tengo activos digitales, pues, la verdad, sistemas operativos. Tengo también tecnología operativa. Lo que tú tienes en tu mano es una tecnología operativa con lo que manejan el agua, sistemas de agua, tecnologías operativas. Es decir, se llama, por ejemplo, un SCADA. Aquí voy tirando nombres, nombres técnicos, pero eso es tecnología operativa. Eso es algo que nosotros ya estamos considerando activo digital porque de alguna manera te conectas digitalmente. Pero que también hay activos digitales. Tú puedes tener lo que es tu aparato, pero también tienes sistemas operativos, tus bases de datos, cualquier cosa que tú toques digitalmente, por ejemplo, que tengas un Excel con información, un sistema que utilices clave para tu negocio, eso es un activo digital. Claro. Entonces, para ti, como persona que es un activo digital, tú puedes tener tu cédula digital, tu pasaporte digital, cualquier información que tengas, tus contraseñas, eso es tu activo digital. O sea, tenemos demasiados activos digitales. Demasiado. Porque aparte hoy estamos
pues realmente absolutamente conectados. En nuestro teléfono tenemos, o en el reloj, que tengo la tarjeta de Bancolombia para poder pagar así, ¿cierto? Entonces realmente tenemos mucha vulnerabilidad. ¿Cómo medimos esa vulnerabilidad? Para pensar en ese riesgo. O sea, no duramente como la medimos, pues como una fórmula matemática, sino cómo nos vamos dando cuenta nosotros de qué tan vulnerables somos. Yo creo que ahí dijiste primero es yo saber qué tengo. Yo creo que ahí le pegaste a lo primero que decimos. ¿Qué activos digitales tengo? Yo realmente, ¿qué tengo? ¿Como persona o como empresa? Sí. Y primero es, ¿qué riesgos tiene eso? Por ejemplo, lo que dices tú, ¿qué riesgos tiene mi celular? Uno, cuando hablemos de riesgos operativos, que se me dañó la pila, entonces no lo puedo utilizar. Entonces lo mismo que un ciberriesgo. ¿Qué pasa? Me utilizan un chip que te sepa conectar mi celular. Ahorita podemos hablar de esos riesgos. Sí. Pero es, ¿qué activo tengo? ¿Qué riesgos tiene? Y también es, bueno, ¿yo cómo gestiono esos riesgos? Porque, oigan, lo que dices tú, Saris, es que hay tantos activos. Hay empresas, les digo desde ya, que no podemos proteger todo. Claro. Es uno saber cuáles son los activos críticos para mí, qué riesgos tienen y yo cómo voy a manejar esos riesgos, ¿cierto? Y tenerlos medidos. Súper. ¿Cómo hablemos un poquito? Yo creo que vamos a ir saltando como el mundo de los negocios, mundo personal, mundo de los negocios, mundo personal. Entonces hablemos un poquito del mundo de la empresa. ¿Qué ves tú que está pasando? ¿Cómo están preparadas las empresas alrededor de la ciberseguridad? Y tú que estás pues en todo el tema de la preparación del talento para la ciberseguridad, ¿cómo nos ves en Colombia? Porque creo que pues para todos los que nos están oyendo es importante que nos jalemos un poquito las orejas. A mí me encantan las clases contigo, pues que nos has acompañado en muchas para hablar sobre este tema, que es como un jalón de orejas, es decir, ojo que es que o sea, tenemos que mapear esos riesgos y tenemos que entender qué tan preparados estamos. Entonces, hablemos un poquito de qué tan preparados nos ves en términos generales a las empresas en Colombia, qué está pasando alrededor del mundo, para que ya empecemos a hablar de riesgos, que es una historia de terror. Aquí, y para asustarlos, empezándolos a asustar, imagínense que en el mundo el promedio de un ataque es $4 millones. En Latinoamérica es un poco más de 2.5 millones de dólares. ¿Qué nos pasa a nosotros en Colombia si nos llegan a atacar y a vulnerar? Imagínense uno poder perder $2 millones. Eso es los ingresos de un año de muchas empresas en Colombia. Pues sí, mucho de las más. Grandes. De las grandes, exacto. Entonces yo creo que, ¿qué hemos visto? Nosotros en Colombia cada vez estamos mejorando más. En Latinoamérica somos un país que más avanzado en ciberseguridad. Pero cuando digo más, es que siempre va a haber un momento de mejora. Uno a los ISOs siempre nos dicen, yo nunca voy a estar perdóname, bien. Paréntesis para los que de pronto estamos empezando en esta conversación, ¿qué es un CISO? CISO es el líder de ciberseguridad, el Chief Information Security Officer, que es, aquí en Colombia hay unos espectaculares, pero una gente buenísima. Por ejemplo, Olguita fue CISO y CIO de Bancolombia. Entonces, ellos nos dicen, yo estoy manejando mi riesgo, pero yo nunca voy a estar top, porque uno siempre va a tener riesgos nuevos que le llegan. Claro. Entonces yo creo que en Colombia cada vez hemos mejorado más. Yo creo que hemos visto todas las noticias de ataques que han pasado. Por ejemplo, el año pasado tuvimos uno grande aquí en Colombia. Pero algo que me gusta a mí, puedo decir acá, es que se están creando ya lo que son regulaciones para ciberseguridad. Ya se creó una para los servicios financieros, podemos contar eso un poquito después. Pero yo creo que lo que quiero decir acá es que no estamos, no quiero decir que no estamos muy mal, porque tampoco estamos muy bien, porque nadie está ni muy mal ni muy bien. Lo que quiero decir es que ya lo estamos viendo como un riesgo grande. Ya. O sea, estamos con los ojos un poquito más abiertos. ¿Qué ha tenido que pasar para abrirnos esos ojos? Bueno, yo creo que todos siempre hemos visto las empresas grandes que están atacados. Y ahorita te cuento historias después de estos días y por qué. Pero yo creo que lo que nos empezó a abrir los ojos es que ya llegó a la casa. En Latinoamérica estos días se han visto muchos ataques y ya grandes que nosotros siempre pensamos, no, eso viene de las regiones grandes, vienen de en este momento de regiones que están en conflicto o que tienen mucho poder económico, ¿cierto? Que uno dice como, ¿qué me van a atacar a mí? Pues yo de que, o sea, habiendo tantas empresas grandes, tantos países tan desarrollados, economías tan desarrolladas, ¿para qué me van a atacar a mí? Claro. ¿Y qué pasa? Ya, exacto. Sí, por el hecho de que no estoy preparado, es donde más fácil se meten a atacarme. Que es ahí esa vulnerabilidad. Exacto.
Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Se están viendo muchos ataques nuevos en lo que es servicios financieros y en bienes de consumo. Y se están logrando entrar muy fácil a empresas grandes y también están atacando a empresas pequeñas que no tenemos modelos organizativos muy estructurados. Sí. Entonces también eso estamos empezando a ver que en Latinoamérica se ven mucho esas dos clases de ataques. Claro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta las organizaciones como para gestionar ese ciberriesgo? Entonces, primero esas tres cosas como lo básico es identificar qué son esas joyas de la corona que llamamos en ciberseguridad. Esos son esos activos que yo necesito para manejar el negocio, sí o sí, activos digitales. ¿Cuáles riesgos tienen? ¿Cómo manejo ese riesgo? Y después tengo que mirar seis capacidades en ciberseguridad. Por ejemplo, a mí me gusta un marco de trabajo que creó el presidente Obama cuando estaba en la presidencia, que es lo que se llama NIST CSF, el Framework de Ciberseguridad, marco de trabajo, que son 6 cosas que una empresa debe tener. Okay. Lo que es identificación de qué, de activos, de riesgos, de amenazas que tengo yo como empresa. Segundo, ¿cuál es mi gobierno? Sí. ¿Cómo debería ser mi toma de decisiones? ¿Qué tengo que hacer cuándo? ¿Y quién es el que puede escalar una decisión en cuanto a un ataque o en cuanto a un evento? 3, se los voy a decir aquí rápido, es protección. Bueno, esos activos, ¿cómo los protejo? Sí. Cuarto, detección. Bueno, ¿yo cómo detecto un ataque? ¿Yo cómo detecto algo raro? ¿Cómo detecto que tengo huequitos en mis sistemas? Y ya vienen los interesantes que son respuesta y recuperación. ¿Por qué? Porque no es si nos atacan, sino cuándo. ¿Cuándo? Total. Empecé esta conversación como un poquito al revés. Normalmente hablamos primero de los riesgos y después de cómo me preparo, pero necesitaba hacerte esa pregunta desde el principio. Ahora hablemos de esos riesgos. ¿Cuáles son esos ciberriesgos a los que normalmente pues estamos como más expuestos a qué nos puede pasar? Hablemos tanto pues como organización y ya después, si quieres, podemos hablar un poquito pues como desde la parte personal, cada uno de nosotros con nuestros activos digitales personales. ¿Cuáles son esos riesgos que tú tienes más identificados? Yo creo que riesgos, y especialmente yo creo que hablemos de riesgos que he visto mucho en Latinoamérica y en Colombia, es yo no saber qué tengo. Yo como empresa, como persona, no saber qué activo digital tengo, porque como tenemos tantas cosas, tenemos sistemas para manejar lo que son mis clientes, tengo sistemas para manejar mi nómina, tengo tantas cosas que primero no sé qué tengo. Segundo, no sé quién es el dueño y quién debe estar como pendiente o quién debe ser responsable de ese activo y ese riesgo. ¿Qué me pasa? Mis terceros. Ahorita les cuento uno de los grandes ataques en la historia fue a Target. Y fue porque se le metieron por una empresa que era un tercero. Y Target de los grandes mundiales impresionante. Lo hablamos. Entonces, un tercero. Y miren que ya las empresas usan terceros para todo. Me conecto para todo. Eso. También yo no saber, cuando me pasa, identificar un ataque, como ya tenemos tantas señales diferentes, como les digo, tenemos tantos terceros, tantos sistemas, me llegan mucha información. Y yo no puedo identificar, de ver, este tipo de información me está demostrando que puede ser un ataque. Sí. Entonces yo saber identificar. Y yo creo que la última es, bueno, ya cuando estoy en un ataque, ¿qué hago? Muchas empresas, como no nos ha pasado, no estamos preparadas. ¿Cómo son esos ataques? ¿Cómo me pueden atacar a mí? Ay, eso, mis Aris, lo que digo es que cada vez son más sofisticados. Hay muchos. Hay, por ejemplo, uno que le acaba de pasar a Microsoft. Son empresas, o sea, son ya súper profesionales. En el mercado negro uno puede comprar ataques. Uno en el mercado negro puede comprar uno que se llama Ransomware as a Service. ¿Qué es ransomware? Todos sabemos lo que es secuestro físico. Secuestra a una persona, lo mismo es que secuestro información. Esos son los grandes modos de ataque ya. Ransomware, que te dicen, ay no, yo le secuestré este sistema, pero usted me tiene que pagar tanto en Bitcoin para yo regresárselo. Sí. Eso es un tipo de ataque que tengo en este momento. Pero, por ejemplo, ataques que te tratan de parar tu sistema. El que acaba de recibir Microsoft hace unos días. Sí. Público, te lo puedo comentar. Sí. Que se llama Denial of Service, denegación de servicio. Que te lanzan información para parar los sistemas. Está el que se mete y encuentra un huequito, una vulnerabilidad en tu código y se mete por ahí. Hay otros que son activistas, entonces te empiezan a atacar. Claro. No, ahí estoy hablando de atacantes, perdón, pero tipos de ataques hay muchísimos. El de los grandes que quiero que sepan el nombre es lo que es un ransomware, porque eso es de lo que más van a estar leyendo las noticias estos días, en mi opinión. Ya.
y que es, hablemos como de términos, ya que está, porque uno siempre escucha que listo, que el ransomware, que phishing, que el firewall, ¿cuáles serían como esos para los ciudadanos de a pie que no sabemos mucho como del tema? ¿Cuáles serían como esos términos específicos que tú dirías, hey, gente, hay que saber de esto? Hay que entender por lo menos qué significa. Eso. Ese ransomware es tú decir, yo creo que pongámoslo como en 3 grupitos, ¿cierto? Atacar sistemas, que es por ejemplo esto de ransomware, acuérdense de la palabra ransomware, es muy importante porque es lo que está apareciendo en las noticias todos los días. El segundo es, por ejemplo, cuando son personas. Nosotros, aquí le digo a todos los que están escuchando, somos la primera línea de defensa en lo que es protección. ¿Qué es línea de defensa? Si alguien se ha visto alguna película, algún show de la medieval, nosotros teníamos los caballos que primero iban a proteger la muralla, teníamos los arqueros. ¿Qué son esos? Esos son líneas de defensa. Nosotros, en lo que son empresas y para personas, nosotros somos las primeras líneas de defensa. ¿Por qué? Porque podemos tener la tecnología más buena de ciberseguridad, pero si las personas no estamos conscientes, hundimos el link que no es y se nos entra. ¿Y por qué digo eso tan largo? Porque aquí viene varias ataques que recibimos como personas. Entonces tenemos lo que es phishing. ¿Eso qué es? Que se llama literal, es como lanzar anzuelo. A ver quién cae. Entonces nos mandan phishing, de lo que nos tratan, mandan un correo que tiene un link extraño, a ver quién cae. Hay phishing, que es phishing de video. Entonces, a ver, perdón, no de video, de voice, de voz. Entonces, ¿qué te llaman y te dicen, esta es su cuenta? Y te tratan de apersonar con esa cuenta. Está ingeniería social, que hemos conocido mucho. Que ingeniería social, que es, por ejemplo, que te tratan de que tú les compartas cuál es tu número de tarjeta de crédito o cuál es tu número personal de cédula para que puedas mandar toda tu cuenta de un banco. Entonces, yo creo que esos hay muchos. O sea, como lo que le hacían a uno cuando estábamos adolescentes, que al Hotmail le llegaba el correo del príncipe de Nigeria, que tenía todos sus fondos congelados y que se los iba a mandar a uno, pero que por favor le consignaron o cualquier cosa o hiciera un clic o le entregara cualquier tipo de datos. O sea, eso todavía pasa y lo que están tratando de hacer es personas que no están educadas en ciberseguridad. Claro. Future business, powered by tech. ¿Cómo están haciendo las empresas para educar a sus personas en ciberseguridad? Porque como tú dices, y eso es súper clave para entender esa vulnerabilidad que tenemos, y quisiera hacer mucho énfasis ahí, y es que efectivamente nosotros somos esa primera línea de defensa. Entonces, al fin y al cabo, uno de los mayores esfuerzos que tienen que hacer las compañías es en educar a esa primera línea de defensa, ¿cierto? La analogía que tú hacías me parece espectacular, y si yo, tengo un ejército, pues mi ejército, yo tengo que entrenar a mi ejército a que cada línea, al que el del caballo sepa qué hacer, al del escudo sepa qué hacer, al del arco sepa qué hacer, tengo que entrenarlos muy bien, porque ahí está realmente pues la vulnerabilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros como organizaciones? Porque me supongo, pues cuando hablamos con grandes empresas de las que normalmente tienen un poco más o están más familiarizadas con ese riesgo, ¿cierto? Hablamos con, no sé, grandes bancos, grandes entidades financieras que claramente reciben millones de ataques diarios. De pronto ellos pues tienen un poquito más claro una estructura de esos pasos que tú nos decías ahorita, que uno de ellos es el gobierno. Tenemos un gobierno corporativo enfocado en la ciberseguridad, pero pues no es el caso de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y en nuestra región. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros y qué deben hacer esas personas o esos líderes del resto de las industrias para capacitar y formar a esa primera línea de defensa, que es esa mallita y donde está la mayor vulnerabilidad? Bueno, esa me encanta, porque por favor, el que nos está escuchando, pónganse a leer, pónganse a ver las últimas noticias, que es que esto es muy nuevo, esto es muy interesante, para mí como me encanta, pues, pero cada vez hay ataques nuevos, cada noticias nuevas, pero ¿qué les recomiendo yo y qué están haciendo estas empresas grandes que cada vez están haciendo cosas más buenas para entrenar a las personas? 1, crear políticas claras. ¿Por qué digo esto de cero? Y mucha gente dice, sí, no, que vamos a hablar de una política, pero tú poder establecer esos, si alguien es religioso, digo aquí por ejemplo, mandamientos, es decir, que tú sepas en tu cabeza esas 5 cosas que yo debo hacer o que no debo hacer de ciberseguridad. Por ejemplo, no me debo conectar a una red en X lugar, no puedo llevarme a mi computador en tanta cosa, no puedo conectar USBs. Es decir, crear esas
Pues que sí, yo les digo reglas, pero pongámosles esas políticas, sí, digámosle que no quiero decir religiosas, pero Los mandamientos de la ciberseguridad. exacto, los mandamientos de la ciberseguridad, que yo como persona en cualquier empresa, aunque sea, no importa dónde trabaje, no importa si esté, no tecnología, que esté en la parte de mercadeo, que esté en la parte legal, que no esté tocando los sistemas, que sepa eso. Entonces eso es uno. 2, estar haciendo ejercicios constantes para ver qué tan preparados están. Pero entonces eso se llama lograr hacer hackeo ético. Tú mandarles, y hackeo es, el término hackeo, para que sepan, a los hackers no les gusta que les digan hackers porque es realmente algo bueno. Entonces tú hablamos, yo ven como hablo en círculos. Aquí lo que quiero decir es que las empresas constantemente prueben a sus equipos, les manden correos a ver si caen, y los que caigan, enseñarles, bueno, por qué cayó y cómo cayó. Entonces eso es entrenarlos, mantenerlos, los mandamientos, también hacer entrenamientos de contarles un poquito de las amenazas nuevas, de qué deben hacer ellos para lo que son responsables, es decir, como otras volvemos a la parte de los activos. Yo, de qué soy dueño, cómo lo protejo y qué debo estar vigilando, ¿cierto? ¿Qué riesgos tiene? Lo que decimos, el que esté manejando la cuenta de Instagram de una empresa, ¿qué tiene que estar cuidadoso? Ve, me están llegando unos correos extraños que 7 veces a cambiar mi contraseña. ¿Esto qué es? Esto es un posible intento de ataque, ¿cierto? Entonces que estén cada vez entrenándose, pero para lo que están responsables. No tienen que saber de que el nuevo firewall se montó, ¿cierto? Y por favor, no le peguen a sus equipos de ciberseguridad de que si les montan, que tengo que recibir el autenticador para poder meterme a esta contraseña, o porque tengo que cambiar mi contraseña 5 veces al año, por ejemplo. ¿Por qué hacen eso? Porque también eso es una llavecita por la que se meten muy fácil los atacantes. Claro. Tip súper clave que yo te he dicho 1000 veces que, o sea, cada que te los escucho digo, Dios mío, esto no se me, o sea, me ha marcado la vida. Entonces, por ejemplo, y esto es para todos, o sea, así no hagamos parte de una organización, sino para todos, para proteger nuestra propia información. Que es que estoy en el aeropuerto, entonces no intente no conectarse a la red del aeropuerto. Si se va a conectar a la red del aeropuerto, no se vaya a meter a la aplicación de Bancolombia, pues, o no de Bancolombia per se, sino de su banco, para que no exponga tampoco su información financiera, su información tan delicada. Lo mismo un hotel, o sea, todas las redes que sean públicas, que sepamos que hay un riesgo, entonces que tenemos que ser muy cuidadosos en a dónde nos conectamos. Al fin y al cabo, cada que accedemos a una red, estamos abriéndole la llave. Exacto, a esa información. Otra que, sabes que también siempre te he dicho que me marcó la vida es el tema de las USB. Pues es que a mí nunca se me hubiera imaginado que si uno está en el aeropuerto normal y conecta el cable con el puerto USB para cargar el celular, no como con el enchufe, pues, sino con el puerto USB directo, ahí tienes un riesgo súper grande porque te pueden robar toda la información también desde ahí. Entonces siempre conecten, o sea, tengan su adaptadorcito y conéctenlo. Eso se llama juice hacking, para que sepan. Juice hacking. Juice hacking. Y es de los grandes en este momento, es un ataque horrible. Pues la FBI lo tiene por eso, es eso. Y lo que dices tú, mucha gente no tiene ni idea. No, pues es que, ¿qué vas a ver? Pues no, o sea, pues a mí nunca se me hubiera ocurrido que eso era... Entonces no lo conecte, por favor. Que eso era algo posible. Entonces son como tipsitos que uno puede, digamos, como ir sabiendo y manejando en su día a día para estar un poco más protegido. Hablemos de ejemplos. Cuéntanos la historia de Target, cuéntanos algunos de esos ejemplos grandes, porque muchas veces este tipo de cosas, como te decía ahorita, los vemos como por allá, como ejemplos, digamos, como lejos. Sí, el ciberriesgo, la ciberseguridad, pero realmente pues los ejemplos y lo que ha pasado nos ayuda a entender un poco realmente cuál es ese impacto que pueden tener. Entonces cuéntanos algunos ejemplos que puedas. Sí, por ejemplo, uno de los grandes... A ver, les voy a contar varios ejemplos grandes para que sepamos la magnitud que puede tener esto a que nos pasan aquí a la vuelta de la esquina, es decir, a nuestra región. Entonces, de los grandes que nos han pasado. Target, de los grandes, y es una empresa que ha mejorado muchísimo en su ciberseguridad, tienen unos procesos espectaculares. ¿Qué les pasó? Tuvieron un ataque de millones de dólares porque lograron meterse, que tenían conexiones seguras con todos sus terceros, pero el tercero lo vulneraron. Es decir, hackearon al tercero, se metieron por el canal seguro y lograron parar los sistemas de Target. ¿Y ese tercero era quién? Uno que les proveía
un aire acondicionado. El aire acondicionado. Imagínense. O sea, algo Facturas. que normalmente uno nunca mapearía como un riesgo, sino que yo tengo mi proveedor que tiene el tema, pues que maneja los aires acondicionados están conectados a la red, o el control de los sistemas de aire acondicionado central está conectado a la red y por ahí. Exacto, imagínate. A ver, otra historia así que me gusta contar. Bueno, el de SolarWinds, que fue uno de los grandes ataques en el 2019, de los grandes que ha pasado en el mundo. Lograron meterse porque nosotros llamamos cuando, otro término chévere que de ciberseguridad llamamos es inyectar código. Es como si tuvieras una jeringuita. Yo metí un código malo en un codiguito que tú ya tienes. Entonces, lograron inyectar un código malicioso en uno de los sistemas que utilizaban muchas de las empresas para poder manejar a sus terceros. Pues para manejar no a sus terceros, a sus clientes. Entonces, metieron el código y pusieron un update. ¿Qué es un update? ¿O qué es una actualización? Y aquí también se los digo, otro tip de los que les voy a dar mucho hoy. Por favor, actualicen sus celulares, sus computadores cuando les dicen los sistemas. ¿Por qué? Porque nosotros en ciberseguridad hablamos de lo que son parches. Un parche es como suenan, que yo me pongo un parche, tengo una porrión, tengo una curita, me pongo ese parche. Lo mismo es en tecnología. Yo construyo líneas de código y yo tengo que mandar a veces parches para mejorar. Ustedes a veces que mi celular está lento, mandan un parche para actualizarlo, para que sea más rápido. Lo mismo para de parches de seguridad. Entonces, ¿qué pasa entonces, primero, el tip, como ven, estoy saltando, pero aquí se me vienen los tips. Actualizar. Porque muchos son tips de parches de seguridad. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este? Inyectaron un código malo y no en los parches nuevos. Estaba el código malo y lograron parar todos los sistemas. Más de información de 18,000 clientes se robaron. Pero ya les cuento, por ejemplo, ves que lo que está pasando aquí, a las vueltas de la esquina. Están hackeando a lo que son empresas de bienes de consumo y de servicios financieros. No voy a decir nombres, pero está pasando mucho y han pasado ya en varios en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Se está metiendo a los directorios activos. ¿Qué es un directorio activo? Donde yo guardo la información de los usuarios de mi empresa. Es decir, Juanita Duque tiene este correo, debería tener acceso a estas diferentes sistemas, a estas cosas. Si yo trabajo en tecnología, debería tener a esto. Si yo trabajo en lo que es legal, solamente debería tener acceso a esto, ¿cierto? Eso es un directorio activo. Yo sé quién es Juanita, información de ella, y aquí tiene acceso. Se meten ahí, ¿y qué pasa con eso? Si yo llego y me meto a las personas que más tienen acceso, ¿qué pasa? A los administrativos, pueden parar lo que son los sistemas. Imagínense qué tan fácil es eso. Y a ver, y te puedo seguir contar qué historias. Cuenta. El chin. Imagínense que hace días logró uno de los primeros ataques más grandes del mundo con lo que son deepfakes. Está bien, deepfake. ¿Qué son deepfakes? Es ya lo que estamos haciendo, nosotros hablamos de muchos tipos de ataques. Esto no es un ataque, pero esto es una manera yo poder utilizar ya lo que es, por ejemplo, inteligencia artificial, que es buenísimo, es la verdad una manera de utilizarla muy novedosa, que es tú poder, a mí me encanta, porque es tú poder utilizar ya, tú ponerte utilizando las imágenes, yo en vez de aparecer como Juanita, aparezco como cualquier persona que quiera aparecer, ¿cierto? Entonces, es decir, tú y yo estamos hablando por Zoom, por ejemplo, y yo no aparezco como Juanita, sino como el presidente de X país. Yeah. Y cada vez se ve más real. Eso es un deepfake, ¿cierto? Que es cada vez deep porque es demasiado profundo y se ve muy real. Lograron hacer unos ataques a uno de los grandes conglomerados en Hong Kong a través de deepfakes. Llamaron a una persona de finanzas, le dijeron, necesitamos una transferencia alta, que vamos a hacer una compra. La persona dijo, no puedo, esto es una compra muy alta, no puedo transferir ese dinero. Y lo llamaron a la persona, los líderes, el C-level, todo el CEO, el CIO. Entonces la persona se metió al Zoom y estaba con todos. Y efectivamente no eran todos, sino que era un deepfake. No te puedo creer. Entonces, ¿qué hace uno para evitar eso? Pues, ¿cómo te blindas de eso? Ay, aquí, es que como ves eso, esto cada vez son más sofisticados los ataques, que no es este tipo de ataques, la verdad son muy inteligentes, cada vez son los ataques más grandes. ¿Qué recomiendo yo? Es estar, primero, cada vez léanse los ataques, como yo puedo mandarles información de dónde ven los ataques nuevos. También, no solo mantenerse informados, sino estar cambiando sus cosas, mantener lo personal, lo del trabajo, separado. Tú también estar tratando de ver lo humano más, tratar de identificar lo humano. Yo sé que eso es difícil de ver, pero por ejemplo en correos, estar atentos que si te llega un correo de tu presidente de la empresa, que cambies esta información.
esta persona sí haría esto, como tratemos de lograr identificar qué es tecnología y qué no es tecnología. Y yo sé que estoy diciendo algo que todos los científicos en el mundo están tratando de hacer, pero... Pero igual, claro, es ahí estar de pronto como un poquito más alerta, y voy a traer de pronto, no sé, como un ejemplo, no es un ejemplo per se, pero como una analogía de algo que creo que todos los colombianos pues tenemos alguna familiaridad. Es cuando teníamos hace varias décadas pues tantos problemas de seguridad en donde éramos muy vulnerables a secuestro y demás. Dentro de las familias teníamos incluso como un protocolo de seguridad, ¿cierto? Entonces, pues, no sé si tener algunas, puedo decir cualquier bobada, pero unas palabras clave, ¿cierto? Así como uno se cuida de un secuestro físico, hay que tener protocolos internos dentro de las organizaciones e incluso dentro de las familias para poder identificar cuándo puede estar, por ejemplo, en riesgo. Y eso nosotros lo hablamos dentro de mi familia, pues lo voy a hablar aquí como abiertamente, porque sabemos que ya con inteligencia artificial pueden replicar tu voz, hacen las llamadas, la típica llamada que, mamá, tengo un accidente, necesito plata ya, mándamela con tu voz. Entonces la mamá lo que hace es, o sea, mandarte la plata de una, porque claro, te está cuidando, pero al fin y al cabo, pues puede ser incluso hasta una grabación. Entonces es, bueno, como familia, ¿qué protocolo vamos a hacer? Vamos a hacernos algunas preguntas, algo, no sé, cómo definir, digamos, como, sí, pues protocolo es como la palabra que se me viene a la cabeza, pero sí que tengamos en cuenta que tenemos estos riesgos, que tenemos esta vulnerabilidad y cómo podemos hacer para minimizar esa vulnerabilidad de la mayor manera. Me encanta, es que lo acabas de decir de una manera que ojalá lo piensen así todos los líderes de empresas y también uno como persona. ¿Qué debo hacer si yo veo un riesgo, si algo extraño? También a quién debo comunicar, lo que dices tú. Si veo algo extraño en mi familia, llamo a mis papás, por ejemplo, llamo a mi hermano. Si veo algo extraño en mi empresa, ¿a quién le comunico? ¿A quién debería hacer? Y si ya, por ejemplo, eso que acabas de decir, es que eso sigue pasando, lo de las llamadas. Creo que acaban de sacar una película y todo en Estados Unidos de eso, que una abuelita le hicieron eso. Oh, como que es hermosa la película, que se la deja, pero tú tener esos protocolos de identificar riesgos, comunicación, y cuando me pase, entonces, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Quién me ayuda a detener el ataque? A hacer forénsica, como cuando hay cuando sabemos que hay un choque, que hacen forénsica de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al carro? Lo mismo hacen con los sistemas, que bueno, ¿qué me hackearon? ¿Cómo se entraron? Siguen aquí. The future business, powered by tech. The future business, powered by tech. El tema, digamos, de esos riesgos a los que nos enfrentamos, con el ejemplo que nos dice ahorita de los deepfakes, de este conglomerado en Hong Kong, que podemos tener el riesgo del deepfake dentro de la empresa, pero también socialmente hablando pasa mucho. Están teniendo muchas estafas porque hacen como la personificación de algún famoso y demás, y la gente cae, ¿sabes? Tienes como ejemplos de eso, ¿sabes qué ha pasado? ¿Cómo estamos? Además los jóvenes, los adolescentes que estamos pegados pues de todas las redes todo el tiempo, y que además hay un tema de desinformación muy grande, porque claro, o sea, cualquiera hace pues un deepfake de cualquier persona, y entonces ya empezamos a regar esa información. ¿Cómo nos podemos como mantener un poco más alertas al respecto? Cosas que hayan pasado más como a nivel también social. Eso me parece importantísimo, porque está pasando, la verdad, por ejemplo, con gente famosa que utilizan su voz y su cara, que está mucho más pública, entonces se puede utilizar mucho más fácil para hacer deepfake más reales. Entonces, por ejemplo, están utilizando lo que son su privacidad de lo que físicamente. Entonces, primero para ellos están atacando lo que es, por ejemplo, su IP. Yo digo, pues tu voz, tu rostro, están utilizando toda tu identidad. Están quitando tu identidad, esa es la palabra que quería. Ellos se están robando privacidad. Segundo, esto lo que es, creo que estás hablando de desinformación, es de lo más clave ya. Porque ¿qué nos está pasando? Ya nosotros, la tecnología está mucho más asequible para todos. Mucho más fácil. Nosotros, OpenAI, ChatGPT, a mí me encanta. Todos los que están, Perplexity, todos esos son buenísimos. Pero lo que dices tú, como todos lo estamos utilizando y tenemos población que no está siendo
población en general, no solo Colombia, en el mundo, que no está siendo entrenada para identificar qué es información y qué es desinformación, lo mismo nos va a empezar a pasar con... Esto empieza a tocar lo que es ciberseguridad. Porque, por ejemplo, esto que hablamos de los deepfakes, empiezan a utilizar personas confiadas, que pues, nombres que aquí conocemos muchísimo de actores y cantantes espectaculares que se roban su información, que se roban su identidad para robarte tu información. Lo que necesitamos es aquí opinión que necesitamos, y no solo en ciberseguridad, sino lo que está tocando ya en tecnología es, creo, primero lo que dices tú, tenemos que educar. Cuando digo la parte más, son los que somos más, la parte más, no quiero decir no, estoy pensando en una palabra que la tengo en la punta de la lengua, pero es a los más vulnerables digitalmente, sí. Que son las personas que no trabajan en lo que yo trabajo, por ejemplo, no trabajan en ciberseguridad, no trabajan en tecnología, no saben para qué puede ser utilizada la tecnología de la información. Entonces, ¿esto qué puede ser? Puede ser jóvenes en colegios, personas mayores que están aprendiendo a utilizar tecnología, que son los que más les está pasando esto muchísimo. Imagínense que en Estados Unidos lo que es atacar, se está volviendo gigante. Tú puedes atacar a personas que ya tienen su jubilación para que puedan invertir su jubilación y la pierdan toda. Por eso son ataques que ya están gigantes. Pero yo creo que ya lo que se viene es como gobierno y como región, tiene que ser algo de arriba para abajo. Es decir, tú tienes los que saben y los que tienen poder de comunicación tienen que aprender de esto. Y sé que aquí no me comuniqué muy bien, pero es tú, mejor dicho, si me están escuchando, es que tú toques a 5 personas hoy y les puedas enseñar, aunque sea 3 cosas, a que tengan cuidado. Tengan cuidado, lo que me acabas de decir tú, me encanta, que este actor sí realmente estaría haciendo esto, porque te estaría escribiendo eso a ti. Esta llamada sí te suena parecida. Ve este correo de tu jefe si te suena como es. Y sabes qué, algo que es una bobada y que uno normalmente no se da cuenta, pero típico que le llega el mensaje de texto de, no sé, tu pedido de Amazon está retrasado, rastréalo aquí. Y entonces el link, en vez de ser, no sé, .amazon.com, es .ama.son.com. Entonces uno no se da cuenta, o sea, lo lee rápido, no te das cuenta del punto y le das clic. Entonces estar como súper atentos a, bueno, si te llega un mensaje de texto del banco, del fondo de pensiones, del domicilio, de lo que sea, revisar, o sea, ser como muy incisivos en a qué le voy a dar clic. No dar clic por dar clic, sino realmente, esto porque tiene un punto en la mitad. Google, el dominio de Google es google.com, no gu.gl, pues, o sea, estar como súper pendientes de eso. Claro, y otra cosita, para que sepan, miren las llavecitas. Uno cuando se mete a Google, a Internet, a cualquier explorador, tú ves las URLs, lo que decías tú. Sí. Al lado tienen una llave. Esa llave es un código de seguridad. Okay. Entonces, chequen, cuando se metan tengan esa llavecita. Sí. Y también, por ejemplo, otro ejemplito, que esto también es lo que dices tú, cositas que uno empieza a ver. Ustedes ven que es algo www. Sí. Trata de que sea HTTPS. Consejos. Okay. Son cositas pequeñas. Bueno, ¿y por qué? Explícame eso. Porque esa SS es seguro. Ah, mira. Sí. No eso sí, esa parte es sí, súper interesante para que... Me encantan estos tips. Bacanos. Juanis, lo que pasa es que soy súper mala y tengo muy mala memoria para eso, pero creo que es el Foro Económico Mundial que ya catalogó el ciberriesgo como uno de los grandes riesgos de la humanidad. En este momento, este año, tenemos 2 de los top 10 riesgos de ciberseguridad. Y en cuestión, siempre ustedes saben que el web lo mide 5 años y lo miden 10 años. Y lo que sigue siendo, por ejemplo, educación, ese es uno de los riesgos que continúa, lo que sigue siendo, por ejemplo, agua, y también lo que es ciberseguridad. O sea, está ahí, pues como humanidad tenemos riesgos de acceso al agua, de contaminación, pues de cambio climático y de ciberseguridad. O sea, están catalogados como uno de los 10 riesgos más grandes que tenemos como humanidad. Entonces, por eso es tan importante que lo traigamos. Entonces, por eso esta conversación es clave, porque no es dejarle la responsabilidad a
el CISO, no es dejarle la responsabilidad al de tecnología de mi organización a ver qué hace y cómo me protege, sino entender que todos realmente somos responsables y que todos hacemos parte de esa primera línea de defensa y que nosotros somos el punto más vulnerable y realmente el punto por donde puede entrar este mayor ataque o este mayor riesgo. Entonces aquí una de las cosas más bonitas de las conversaciones de este podcast es contigo y con las que hemos tenido anteriormente, de marketing digital, de datos, de todo, es que realmente la responsabilidad está en nosotros. O sea, estamos en un punto en el que la tecnología y todo alrededor de la tecnología está tan inmerso en nuestras vidas que es algo que no podemos delegar, sino que realmente es algo que es nuestro. Somos nosotros los que tenemos que educarnos, informarnos, como tú dices, leer, o sea, estemos pendientes de las noticias, es algo que yo les digo, por ejemplo, mucho a mis estudiantes, es uno pasa un montón de tiempo en Instagram o en redes sociales, la que use, pues siga gente o cuentas que le informen sobre eso. ¿Tienes de pronto alguna cuenta, aparte de la de Securi, que por favor dila cómo es, pero por ejemplo cuentas que uno pueda seguir en LinkedIn o en Instagram, que nos vayan dando como esas noticias de lo que está pasando en el mundo de la tecnología y pues por en el mundo de la ciberseguridad, o de pronto como fuentes de información que para ti sean confiables, o puntos de referencia? Sé que tienes algunas consultoras a las que normalmente pues referencias mucho como para estar pendiente de los informes, de los reportes, pues como para mantenernos informados. A mí me gusta mucho, yo estoy mirando normalmente los que son expertos en ciberseguridad, sí, empresas expertas, sí, y también grupos, yo no, miro, empresas expertas, grupos gubernamentales que tienen que ver con privacidad, sí, pues con seguridad, perdón, y también, puedo decir, también me gustan las ciertas como revistas de ciberseguridad. Sí. Cuando miro los primeros me encanta mirar, por ejemplo, lo que es FireEye, Checkpoint, me gusta mirar McAfee, porque ellos se están poniendo no solamente lo que ellos hacen, que lo que ellos hacen te demuestra, existe algún tipo de ataque, entonces, ¿por qué están haciendo por qué están utilizando inteligencia artificial de esta manera? Sí. Qué interesante, entonces con eso aprendes, existen estos tipos de riesgos nuevos que no conocía. Las partes, por ejemplo, gubernamentales, Estados Unidos tiene unas buenísimas. Aquí nosotros tenemos el Colcert en Colombia. ¿El cómo? Colcert. Colcert. Yeah. Sí, aquí se los recomiendo. Y aquí también tenemos policías muy expertos en eso. En Estados Unidos tenemos lo que es, por ejemplo, la CISA, CISA. Eso me encanta mirarlos a ellos. El FBI también monta información de ciberseguridad. Entonces, el Departamento de Defensa, tú con eso, como veo muchos Estados Unidos porque ellos son como expertos en el tema y me gusta también verlos a ellos. También otras regiones, existen aquí en Latinoamérica, en Chile hay una buenísima, México, en muchas. También los puedo mandar. Y también, por último, cuando digo ya estas como revistas, una que es muy buena se llama Cybersecurity Ventures. O Cyber Ventures Magazine, esa es súper interesante porque te va contando como que viene nuevo al mercado. Y eso, por ejemplo, te cuento que, por ejemplo, startups nuevas, que con eso tú vas viendo diferentes necesidades. Hay una que es muy interesante que es de los grandes phishings que vienen es a través de correos. Sí. ¿Cierto? Que yo hago clic en un link que viene en un correo. Sí. Entonces que tú puedas utilizar inteligencia artificial para poder entender y captar los correos que vienen a través de la red de tu empresa. Exacto. Yeah. Entonces, por ejemplo, cada vez tú viendo eso vas aprendiendo, está este nuevo tipo de ataque, qué tan interesante, por qué viene. Y también existen algunos influencers de ciberseguridad. Okay. Sí, también que han manejado CISOs de empresas, por ejemplo, la de Microsoft es buenísima. Hay unos que te van contando, ves esta nueva actualización. Hay muchos y lo importante es que no solamente vean, listo, atacaron esto, sino que traten de entender por qué. Y hay cosas muy técnicas, no tienen que meterse que en esta nueva actualización, sino yo creo que es lo que dijiste tú, es yo aprender, yo qué tengo. No solamente yo como Juanita, todos sabemos que tengo mi cuenta de banco, mi cuenta de esos son mis activos digitales, sí. Yo en mi empresa qué activos tengo. Y yo también empezar a estar detectando ellos, yo estar más vigilante a eso y también poder saber actuar. No solamente si atacan a mi empresa, llamo al de ciberseguridad o cualquier proceso que tengan, sino, ay Juanita, me atacaron, ¿yo qué hago? Que les digo, todo el día recibo tipos de ataques, entonces todos los recibo todos los días. Bueno, y tengo como unas preguntas finales. Una que creo que
todos nos hemos hecho, y es, pucha, si a mí me hackean, yo no sé, si me hacen el ransomware, para que hablemos del tecnicismo, y me piden no sé qué tantos cientos de miles de dólares en Bitcoin o en criptomonedas, pago. O sea, si yo soy una empresa que me acaban de atacar, se acaban de robar toda mi información, no puedo operar y me están diciendo tiene que pagar esto, ¿es recomendable pagar? ¿Qué hago? Esa pregunta me encanta, porque nosotros hemos trabajado con muchas juntas directivas y con altos directivos y siempre nos hacen esa pregunta. Y les voy a responder algo que siempre no les gusta, pero es, usted tiene que definir. Tú defines si es un sí o un no. Tú tienes que definir esa política que primero, ¿quién la toma? La junta directiva. Sí. Eso. Pero aquí siempre me gusta dejar como ¿cómo se dice? Como la nota, como el disclosure de que aún así, si tú pagues, tú no estás asegurado a que te van a devolver la información. ¿Y qué pasa? Si tú pagas en el mundo, como decía yo, en la red oscura, que les digo, la he visto, ya saben quién paga y quién no paga. Pero no estoy diciendo si sí o no. Eso es con esto, es otra cosa que esto sí las juntas y las líderes de empresas tienen que saber es yo definir mi apetito a riesgo. Nosotros tenemos apetito a riesgo de cartera. Por ejemplo, una empresa grande que vende ropa tiene ropas en tiendas físicas. Tiene un riesgo de que de pronto se van a robar tantos porcentajes, claro, o se va a dañar tanta ropa. El write-off del inventario. Exacto. Que ya tienes claro en tus estados financieros. Exacto. O sea, lo mismo tengo que tener apetito a ciberriesgo. Por ejemplo, si yo tengo 110,000 clientes y tengo 100,000 clientes en un servidor y 10,000 otro, no quiero decir que se proteja al otro, claro que hay que protegerlo, pero entonces tengo un gran porcentaje de esos 100,000. De pronto mi apetito a riesgo debería ser ponerle mucho más protección. Esto ¿sí me entiendes? Sí. Pero aquí yo sé que la respuesta siempre queda como, entonces, ¿qué hago? Depende. Pero es tú también decir montos, cantidad y también porque en el momento de que puede ser que no te roben nada de información, pero cuando ya tu cliente sabe que te atacaron, fácilmente pierde lo que es confianza en la empresa. Claro. Se pierde todo lo que es confianza y reputación. La reputación. Entonces también eso es decisión. Tiene que ser de la junta directiva. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿En qué momento? Y también definan el riesgo, el apetito que tienen a este riesgo. Sí. Entonces, mejor dicho, juntas directivas que nos escuchan, por favor, lleven esto a la próxima conversación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra política? ¿Cuál es nuestro apetito al riesgo? Para que podamos tener esos pasos, digamos, claros antes de... Porque como tú decías ahorita, no es si nos atacan, es cuando nos ataquen. Porque es una realidad, nos va a pasar. Es estar preparados y saber qué vamos a hacer antes de. Juanis, no me puedo ir sin hacerte esta pregunta. Listo. No es para que hablemos de política, digamos, pues ni tomar lados ni nada. Pero es súper importante entender hoy lo que está pasando alrededor de como la ciberseguridad en las elecciones. Entonces estamos hablando de, ¿será que un ataque o alguna intermediación, alguna manipulación de los resultados electorales en Venezuela? Eso es de lo que más estamos hablando en la región, pero también ha habido un montón de conversaciones alrededor que salen noticias que Rusia y China e Irán quieren involucrarse de alguna manera en las elecciones de Estados Unidos. En las elecciones pasadas de Estados Unidos también siempre ha habido ruido, que no, que será que Rusia hizo algo, se metió de alguna manera. Bueno, como que hay mucho alrededor. De nuevo, no para hablar de temas políticos como en particular, pero ¿qué tan vulnerables son esos procesos electorales al ciberriesgo? ¿Y qué crees tú que pasó en nuestro vecino? Pues yo, hablando de los que acaban de pasar, no sé, como personal, no sé qué pasó, pero cuando tú hablas de sistemas de votación en cualquier país y procesos de votación, como ven, hasta en lo que es Estados Unidos, en Asia, en Latinoamérica, no solamente tenemos sistemas digitales, sino que también para poder asegurar transparencia. Sí, se utilizan físicos y digitales. Y esto no es, esa pregunta que me la haces tú se hace siempre que hay elecciones en este momento.
Nos pasó lo mismo cuando estaban en elecciones en Colombia, cuando pasaron estos años que nos han pasado en Chile, en otros lados, en Estados Unidos. Lo que dices tú, eso es cualquier momento que hay grande en un país, puede haber algún tipo de ciberataque o está sucediendo algún tipo de ciberataque. Y yo creo que aquí hablamos de los grandes riesgos de la web. Y aquí hablamos que uno de los grandes es peleas en contra de los países. Se puede decir ciberguerras o ciberatacantes, de verdad, entre naciones. Entonces, no estoy diciendo que pase porque esto es algo que no estoy informada y tenemos expertos en los gobiernos de cada país manejando esto. Pero sí sé que esto es uno de los grandes riesgos que está pasando ya entre países y que también cuando existe algún tipo de momento que está toda la atención mediática, social con un país, está mucho más vulnerable a que lo ataquen. Entonces, esa es mi opinión, pero para estos casos que han pasado o que vienen a pasar, no sé por qué no está metido en la conversación. Para terminar, quiero hacerte 2 preguntitas. La primera es, vuélvenos a dar esos 6 pasos o esos 6 puntos, digamos, como del framework, que creo que son súper importantes y no quisiera que se nos quedaran por allá, sino volverlo a traer a la realidad, porque creo que eso nos da mucha luz a todos ¿y ahora qué hago con esta información? 1. Gobierno. ¿Quién, cuándo y cómo se toma decisiones de ciberseguridad? Identificación. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son esas joyas de la corona? Mis activos, ¿cuáles son las amenazas? Yo como negocio, ¿qué riesgos tengo? Protección. Esto es protección. ¿Cómo protejo estos activos? Y esto también viene a educación. Que aquí es la protección. ¿Cómo educo a mi gente? Sí. No pude con los dedos. 4. 4. Detección. Yo saber detectar estas amenazas. Poder identificar las vulnerabilidades que tengo y aquí detectar los riesgos. Y acuérdense, estas últimas 2 casi siempre las ignoramos porque invertimos mucho en protección, pero es respuesta, yo saber responder cuando tengo un ataque y recuperarme. Entonces responder es ahí mismo tener los sistemas, aislarlos, yo saber a quién comunico, cómo comunico y recuperarme es bueno, cómo empiezo desde cero. Que tengo backups. Backups es cuando tengo un sistema que ustedes a veces les dicen los computadores, ¿quieres guardar esto en la nube? Por ejemplo, es tú saber qué información tengo, qué tan actualizada está, en dónde está, y tú poder esas 6 cositas. Perfecto, súper. Y ahora la pregunta final, pues como el podcast se llama Rethink y es para repensar el futuro. Sé que tú estás haciendo mucho y tienes una misión muy bonita de educar el talento alrededor de la ciberseguridad. ¿Qué estás haciendo tú para repensar o crear ese futuro alrededor de la ciberseguridad? ¿Cómo hacemos rethink de ciberseguridad? Es darse cuenta que la ciberseguridad es un habilitador de tecnología, es un habilitador del negocio. Entonces, nosotros tenemos que tener ciberseguridad en cualquier estrategia que tengamos, porque nosotros tenemos estrategias digitales que están cambiando los negocios, los están cada vez volviendo más modernos, más ágiles, se puede decir, pero tú tienes, la ciberseguridad tiene que habilitar todos esos sistemas. Y yo como lo estoy haciendo es también que cualquier persona pueda meterse en ciberseguridad. Ciberseguridad no solamente para las personas que saben de tecnología. Sí, puede ser más fácil, pero para mí aprender qué quiero sistema operativo. Pero les digo, hay tantos espacios, tantas áreas diferentes en ciberseguridad. Por ejemplo, lo que hablamos de políticas. No tienes que saber acerca del sistema puntual para aprender cuáles son esas políticas, para definir políticas. Te puede encantar lo que son rompecabezas. Y alguien que le encanta rompecabezas puede aprender a lo que es, bueno, yo hago un código y me pongo de hacker ético y me pongo a romper ese rompecabezas del negocio mío a ver qué tal. Entonces, yo creo que ya no es que solamente es tecnología así, sino que ya todos tenemos en nuestras manos la herramienta de volvernos parte de ciber y los emociono, los invito a que se metan a ciberseguridad. Súper, Juanis, mil gracias. Para todos, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Les recomiendo mucho que sigan en LinkedIn la cuenta de Securi, la empresa de Juanis, porque ahí van a tener también mucha información y bueno, lo más importante es formarnos, estar siempre atentos y esto es un gran canal para hacerlo. Juanis, gracias, me encanta tener esta conversación y espero que nos haya abierto mucho los ojos y que sigamos con esos próximos pasos. Lo más importante de este podcast para mí es que nos quedemos todos quienes escuchamos con pasitos a seguir.
qué puedo hacer. Esos tips, y creo que dimos bastantes hoy. Así que mil gracias. Gracias por invitarme. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Este podcast fue producido por Expertos en Marca.